dije en la mañana y lo voy a repetir hoy. Van a escuchar justamente parte de un mensaje que se dio en la mañana y parte se va a decir hoy. No sé cuál haya sido tu actitud de llegar a este lugar, pero Dios sí lo sabe y Dios lo conoce. Podemos ser irreverentes de muchas maneras a Dios. Podemos ser irrespetuosos a Dios de muchas formas. Tal vez porque nadie te enseñó o alguien te enseñó mal. O tal vez por ignorancia. Pero Dios se merece toda la honra y la gloria, todo el honor, porque es Dios. Y si mucha gente hemos sido enseñados a honrar al hombre, cuanto más a Dios. Hay cosas que a veces no entendemos. Cuando tienes poco, o eres invitado por primera vez a una iglesia cristiana, y pues es válido que no sepas cómo conducirte en una iglesia, en la casa de Dios, como dice Pablo. Baluarte y fundamento de la verdad, dice Pablo. Y cuando llegas a este lugar, o cuando llegas a un lugar donde se le honra y se le glorifica a Dios, pues tú eres enseñado para eso. Hay gente que tiene tiempo caminando con el Señor y todavía pesa más el orgullo, pesa más la soberbia en el corazón, que realmente el poder honrar al Señor, glorificarlo a Él. Cierra tus ojos. Padre bendito, Señor, pon en su corazón un corazón humilde y manso, mi Dios. Quebrante el corazón, Señor. Anhelamos, necesitamos ser fieles a ti, amarte en todo momento de nuestra vida, Señor. No solamente cuando las crisis, los problemas, cuando las enfermedades o cuando la escasez llega a nuestra vida. Enséñame a honrarte, Señor, aún en la abundancia. Enséñame a glorificarte, Señor, aún cuando mis cosas estén cubiertas. Mi vida, Señor, hoy mi fe me tiene que llevar justamente a darte toda la gloria, porque eres Dios, porque tú me creaste y me creaste justamente con ese propósito, de honrarte y glorificarte, y que tú te puedas glorificar y honrar a través de mi vida, a través de este lugar. Gracias porque a ti te plació traer corazones, Señor, para que este mensaje llegue a su corazón y den fruto al 101%. Quita de nosotros la religiosidad. Tú no quieres una iglesia religiosa. Tú quieres una relación contigo. Una relación fundamentada en la verdad. Enséñanos como varones a ser justamente instrumentos idóneos, santificados, dispuestos para proclamar tu palabra en casa, para poder proclamar tu palabra en el trabajo, en mi colonia, en todo lugar, Señor. Y enseña a aquellos corazones que no teniendo esposo han aprendido justamente a honrar al Señor y tal vez son cabeza en casa. Gracias por este momento que tú nos das, Señor. Prepara este lugar, danos un corazón entendido, receptivo a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Es muy importante aprender todo lo que Jesús dijo que teníamos que aprender. Y hoy justamente vamos a continuar
con ese mandato que vimos en la mañana y que para muchos tal vez es conocido, seguramente para muchos es practicado, pero para otros tal vez no lo sea, o sea practicado de manera equivocada. Pero dio una instrucción claramente Jesús después de que resucitó a sus discípulos, a sus apóstoles, y dijo, enseñándoles, bueno, pero dice, por tanto, y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El título del mensaje de hoy es Oración y ayuno y adoración en la vida del creyente. Oración y ayuno y adoración en la vida del creyente. No me voy a detener mucho en la parte de la oración porque fue lo que vimos en la mañana, en el primer mensaje. Ahí te invito a que lo escuches por vía internet. Voy a tomar nada más algunas cosas que creo que es importante puntualizar por ustedes que llegaron hoy y para poder entender justamente el mensaje. La oración es un arma poderosa de Dios. Es una pieza de la armadura de Dios, la oración. Y no tiene que ver con el rezo. Rezar es una cosa, orar es otra. Y lo que demanda Jesucristo es orar y no rezar. Ahorita lo vamos a ver. El rezar es repetir y repetir y repetir exactamente lo mismo. Si tú me acompañas a Mateo capítulo 6, versículo 7, Mateo capítulo 6, versículo 7, dice lo siguiente, y orando no uséis vanas, ¿qué dice ahí? Repeticiones. ¿Como quiénes? Como los gentiles, que pensando por sus repeticiones van a llegar a Dios, y es erróneo, no es cierto, no es así. Dios quiere escuchar lo que está en tu corazón y quiere escuchar lo que tiene lleno tu corazón. Él nos enseñó, Jesús dijo, les voy a enseñar cómo se debe de orar. Y puso una oración de enseñanza. Padre nuestro que estás en los cielos, y lo dice más abajo, santificado sea tu nombre. Pero fue un modelo de oración, donde tendríamos que puntualizar qué es lo que tiene que contener la oración cuando tú ores. Primeramente, Jesús nos enseñó a orar ¿a quién? ¿A quién? Al Padre. La pregunta es, pastor, ¿no puedo orar al Espíritu Santo? ¿No puedo orar a Jesucristo? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y cómo fue que enseñó, cómo nos está enseñando Jesús. Y es orden. ¿Cuántos dioses tenemos? Un solo Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios. Le puedo orar al Espíritu Santo, le puedo orar a Jesucristo porque es Dios. Pero ¿cuál es el orden? Al Padre, porque así está establecido. Así fue como Jesús. Si van a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Así estaba. ¿Quién oró? Jesús. Y dice en su palabra, aprended de mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. Y también dijo, ¿no? Para que sigáis sus pisadas. ¿A qué pisadas se refiere? A las de Jesús. Entonces, si Jesús nos enseñó a orar al Padre, entonces vamos a orar todos al Padre. Pero aquí dice, orando, no uséis vanas repeticiones. Y mucha gente se lleva al Padre Nuestro como repetición, porque así fue enseñado, porque alguien le dijo que tenía que hacer así, pero cuando tú vas a la Biblia, dice, no usáis ¿qué? Vanas repeticiones. Entonces, ¿qué es lo que Dios escucha? Lo que está aquí en tu corazón. Padre, hoy estoy delante de ti para platicar contigo, tú sabes hoy mis necesidades, yo te ruego que tú sigas obrando en mi vida, que me sigas siendo el hombre que tú quieres, y tú sigues orando, sigues platicando. Hay tres aspectos en la oración: la petición, la intercesión
y el agradecimiento. Esas tres cosas tienen que estar dentro de tu oración de todos los días. Hay peticiones, Señor, hazme ser más manso y humilde. Estoy pidiendo para mí. ¿Pero qué estoy pidiendo? Al ser yo más manso y humilde, ¿qué estoy pidiendo? Algo que me va a ayudar ¿a qué? A glorificar más al Señor. Porque entre más manso y humilde voy a glorificar más al Señor. No es para mí, sino es en mí, para que me dé justamente la forma de cómo tengo que referirme a Dios. Las intercesiones, yo oro por mi esposa, por mis hijos, por la iglesia, por cada uno de ustedes. Oraba por mi jefe, por mis colaboradores, oraba por el vecino, oramos por... O sea, estás intercediendo por alguien. Y agradecer, pues obviamente agradeces por todo lo que Dios primeramente hizo. Dio a su Hijo Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Gracias porque tengo salud. Gracias porque dentro de mi enfermedad te puedo ver, Señor. Gracias. Hoy estoy pasando por momentos difíciles en mi vida. Señor, gracias porque siento tu presencia en mi vida. Gracias. Hoy pude dormir. Tenía años de no dormir. Hoy pude hacerlo, Señor, gracias. Petición, intercesión, agradecimiento. Dios quiere decir que la oración es una dependencia total de Dios. Y Jesús nos enseñó a depender ¿de quién? Del Padre. No hacía nada si no lo oraba al Padre. Cuando estuvo en el Getsemaní, ¿oró Jesús? ¿Oró Jesús? Claro. Fue una oración previa a ser capturado y llevado al juicio. Y dice que oró intensamente, que su sudor eran gotas de sangre, de la intensidad. Antes de que llegara justamente a ese lugar de oración, le pidió a sus discípulos, pónganse a orar. Y él se alejó una distancia, porque tenía que estar con su padre, él y su padre a solas. Y no quiere decir que no esté válido que tú no puedas orar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Claro, hay que hacerlo. Como iglesia, por supuesto, y justamente esta semana tenemos una velada de oración y justamente por eso es la predicación, para poder enseñarles por qué debo de orar. Porque si tú no oras, estás diciéndole a Dios, no dependo de ti, dependo de mí, de mi capacidad, dependo de mi inteligencia, dependo de mi carisma. Y sería un grave mensaje que tú le mandes a Dios en ese sentido. Esta iglesia tiene que depender de Dios y no del hombre. Tu vida tiene que depender de Dios, no de ti. Mucha gente en su ignorancia dice, no, yo tengo que estar aquí en la tierra porque ¿qué pasará con mis hijos? Tus hijos van a estar mejor o igual si estás o no estás tú. Ay, pastor, sí, claro, porque van a depender de Dios, no de ti. Y Dios no te va a usar, ni tampoco te necesita. ¿Se escucha fuerte? ¿Le bajo un poquito? Digo, perdón si algunos de repente sienten así como, ay, pastor, ¿qué fue lo que usted hizo? ¿Qué le hicieron? Pues es la verdad. Enseña a tus hijos a depender de Dios y no de ti. El domingo pasado hablamos, una parte del primer mensaje de la mañana, hablamos de la muerte, ¿qué era la muerte? Y lo dijo mi hermana en la alabanza, la muerte es una separación entre Dios y el hombre por el pecado. Y para muchos supieron que efectivamente pues pasó lo que muchas veces no queremos que pase, ¿no? Murió mi cuñado. Dios te prepara. Cuando tú escuchas una predicación los domingos es porque Dios te va a preparar para la semana. Y más cuando es una muerte completamente inesperada. Alguien está enfermo, tiene tiempo, meses, años enfermo, tú estás esperando, ya estás preparado. Pero cuando alguien no esperas que muera, impacta. Pero aquí el punto es que si hoy Dios está hablando justamente de la oración como arma, Dios está hablando del ayuno como recurso y la adoración como mandato, entonces pon atención. Pon atención.
Muchas veces tenemos que desaprender cosas para aprender las correctas. Hay mucha gente que viene y de repente tengo el privilegio de poder ser instrumento de Dios para ese corazón y tener a veces que corregir lo mal enseñado. Pero si a mí me enseñaron a honrar a un hombre y ahora que conozco a Cristo, mucho más honro a Dios, sin dejar de honrar a los hombres. Y puse el ejemplo. Si alguien ha ido a un juicio y te han invitado como testigo de ese juicio, y cuando entra el juez a ese recinto, a ese lugar, a ese cuarto, el secretario dice, todos pónganse de pie. Y todos se ponen de pie. ¿Por qué? Porque hay que honrar a que tiene esa investidura de juez. Así es, así está, así es el protocolo. Para los que trabajan en una compañía y viene el director de esa compañía, viene el vicepresidente, viene el CEO de la compañía, o sea, el dueño de la compañía, y mandan por ahí un correo que te dicen vestimenta formal. ¿Cómo vas? ¿Con short? ¿Vas con chanclas? Cuando es tu graduación, ¿cómo es la vestimenta? ¿Con tus pantalones rotos? ¿Así recibes el título? ¿Cómo vas? Hay muchas cosas que el protocolo te dice tienes que hacer así. Pero cuando llegas a una iglesia cristiana no se te enseña que tienes que honrar al Señor. ¿Sabes por qué hay que levantar las manos? ¿Sabes por qué tienes que postrarte a los pies de Cristo o a los pies del Señor? ¿Sabes por qué tienes de guardar silencio? ¿Sabes por qué no debes permitir que tú seas un distractor del diablo para que no se escuche la palabra de Dios? ¿Sabes que la puntualidad es una manera de honrar a Dios? Dije al principio, hay muchas maneras de poder deshonrar a Dios. Y necesitamos como iglesia aprender a honrar y glorificar a Dios. Y deja la parte religiosa. No me vengas con que, ay, ¿quién te asegura, pastor, que la gente que levante las manos y se postra está bien con el Señor? ¿A ti qué? Tú hazlo. Y tú glorifícalo. Si la persona lo está haciendo por manera religiosa, deja que Dios trate con ese corazón. ¿A ti qué? Porque es muy fácil señalar, ¿no es cierto? Es muy fácil juzgar, ¿no es cierto? Hazlo tú. Porque Dios así lo demanda. ¿Por qué? Pues porque es Dios. Simplemente porque es Dios. Y Dios quiere un corazón manso y humilde. Los fariseos eran personas hipócritas. No dicho por mí, dicho por la palabra. Aquí mismo en el capítulo 6, versículo 5 lo dice claramente. Mateo capítulo 6, versículo 5 dice, cuando ores no seas como los. ¿Quién lo dijo? Si tu Biblia está en rojo, en esa parte está hablando Jesús. Hay Biblias que te marcan en color rojo y es hablando Jesús. ¿Quién lo dijo? Entonces dice aquí, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Hay mucha gente que solamente ora para ser vista, para ser reconocida por las personas, por los hermanos, y no por Dios. Tus motivos, cuando tú ores, tienen que ser motivos puros delante de los ojos de Dios. ¿Por qué estás orando? ¿Qué le vas a pedir? Recuerda que Dios ve el corazón. Él no pone atención en las palabras, sino en el corazón. ¿De dónde viene ese mensaje? ¿De dónde vienen esas palabras? Asegúrate que tu corazón esté diciendo justamente el mensaje correcto a Dios. Y no quieras engañar a Dios con tus vanas palabrerías. Si vas a orar algo que sea de un corazón
Puro. ¿Motivos? Puros. Dios no puede ser burlado. Entonces Dios demanda que cuando puedas, póstrate, cuando puedas, híncate, ¿no? Orad sin. Entonces en todo momento tenemos la oportunidad de orar. Pero hay momentos donde Dios te demanda que sea a solas, privacidad, intimidad, entre Dios y yo. ¿Cuándo lo hacía Jesús? ¿Cuándo lo hacía Jesús? Anótalo ahí, Marcos capítulo 1, versículo 35, anótalo. Ya no quiero detenerme porque eso lo platicamos en la mañana, ya lo dijimos, ya lo enseñamos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Hay modos de orar, hay modos de orar. Yo oro de manera personal y tengo tiempo, un tiempo ya asignado, establecido entre Dios y yo. Yo espero que tú lo tengas, porque lo necesitas, un tiempo de privacidad y de intimidad. Y lo dice la palabra, lo dice Jesús. Cierra la puerta, entra a tu aposento, privacidad e intimidad. Hay cosas que solamente es entre Dios y tú, yo. Pero hay momentos en que también Dios me demanda orar con mi esposa, con mi esposo. Y habrá momentos que tengo que orar con mis hijos, con mi familia. Y habrá momentos como esta semana, oramos como iglesia. Dios ya demandó, o ya Dios estableció canales en tu iglesia. Y no los menosprecies. No se te ocurra decir, yo ya nada más oro por mí, señor, pastor, y ya nada más. No, espérame. Hay hermanos que están en grupos aquí en la iglesia, de matrimonios, varones, mujeres, los servidores, jóvenes. ¿Con qué propósito? ¿Para que tienen todos los mensajes y todo el cotorreo? ¿Es para eso? No, amados. Ese grupo fue hecho justamente para que te pongas a orar y pidas oración. O para que agradezcas o seas testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida y que mucha gente lo sepa. No de manera para presumir, sino para agradecer a Dios por lo que está haciendo en cada corazón. Usa esos canales. No seas tan orgulloso y decir, yo no lo necesito. Perdóname, todos necesitamos oración. Y no sabes cómo se activa la oración, el poder de Dios a través de la oración en familia de la fe. Y también tengo la otra parte, gente que tiene años orando por una situación de su vida y sigue igual, porque no ha aprendido a pedir oración, porque su orgullo, su soberbia no se los permiten. Quita esa soberbia y pide oración. Hermanos, oren por mi vida, oren por mi matrimonio, oren por mi familia. No tienes que contar toda la película. Enséñate a activar la oración en tu iglesia. La oración es poder. La oración del justo es eficaz. ¿O no? ¿Cómo tiene que ser ese corazón cuando ora? Solo voy a decir el pasaje para no ser repetitivo. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31. Anótalo, por favor, nada más. Tenemos que ser corazones sin pecado. Me tengo que poner a cuentas con el Señor. Antes de iniciar mis oraciones me pongo a cuentas con el Señor. Le pido al Señor que me perdone por mis pecados. Y si hay pecados ocultos y confesados, dile al Señor que te los muestre. Los pecados ocultos y los pecados no confesados son anclas que no te van a permitir crecer. Y dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Anótalo. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9.
Cuando tú oras, no le estás informando a Dios de tus necesidades porque Él ya las conoce. Cada vez que tú oras, no le estás informando a Dios por todas aquellas cosas que tú requieres. Dios las sabe. Cada vez que tú oras, Dios te da la gran oportunidad de ponerlas frente a sus pies, de poner claridad en tu mente y saber que tienes que esperar el tiempo de Dios. Muchas veces cuando tú oras a Dios, de repente viene esa claridad de decir, yo pensé que era un problema más grave, pero no es cierto. Me faltaba entender el problema. Y aquí depende mucho de mí. Cambia tu corazón, cambia tu forma de ser, cambia tus palabras y las cosas van a ser diferentes. Entonces muchas veces Dios te permite que en la oración no es que te informes, sino que tú te des cuenta justamente cuál es tu situación que tú tienes. Y hay dos situaciones en las que tú eres el responsable de tener cambios en tu vida o dejar que el poder de Dios lo haga. Dios no va a hacer lo que tú tienes que hacer. Dios va a hacer lo que tú y yo no podamos hacer. Porque es un Dios ¿de qué? ¿De posibles o de imposibles? ¿De imposibles o de posibles? Es de imposibles. Haz lo que a ti te corresponde hacer y deja que Dios haga lo que tú y yo no podamos hacer, porque está en lo imposible. Vamos a hablar un poco más del recurso. Ya aprendimos que la oración es una arma poderosa. La oración me da el privilegio de decirle a Dios que dependo de Él. La oración me permite hoy tener una intimidad con Dios. Pero hoy me voy a enfocar en lo que no hablé en la mañana, que es el recurso del ayuno. No hay en la Biblia un versículo que te obligue o que te mande a ayunar. Y si alguien lo tiene, me lo dice. Pastor, aquí está. Pero es un recurso. Y desde el Antiguo Testamento, quien ha leído el Antiguo Testamento, hay muchos libros que hablan del ayuno. En el Nuevo Testamento hay muchos versículos que hablan del ayuno. Y justamente en Mateo, capítulo 6, versículo 16, habla del ayuno. Y Jesús está hablando del ayuno. Y Él ayunó. Cristo ayunó. ¿Cuándo ayunó Cristo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué propósito? ¿Cómo tengo que hacer el ayuno? ¿Hay alguna regla, pastor? Es lo que vamos a aprender ahorita, justamente para eso. Si tú no has ayunado, aprende a ayunar. Si Jesús ayunó, su cuerpo tendría que aprender ¿a qué? Ayunar, porque Jesús lo enseñó, lo hizo Él. No, lo que pasa es que a veces el ayuno, para mucha gente, nada más escucha la palabra ayuno. Sí, el ayuno, sí hay que ayunar. ¿Tú ayunaste? Estoy en ayuno. ¿Ya comiste? Estoy en ayuno. Pero no saben qué es ayunar. O lo están haciendo de una manera equivocada. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿es importante como cristianos ayunar? Por supuesto que sí. Si Jesús lo hizo, no lo hizo nada más para ponerlo y llenar una parte de la Biblia, ¿o sí? Jesús lo hizo porque había un propósito. Cuando Jesús llegó al huerto de Getsemaní, dice que puso a sus discípulos a orar para que no entraran en ¿para qué se le ayunó? Cuando Jesús ayunó por 40 días y 40 noches, Él sabía que iba a ser tentado. Entonces muchas veces no sabemos para qué es el ayuno. Justamente para eso estamos aquí. El ayuno te va a ayudar, va a ser un recurso para que no entres en tentación y caigas y peques. ¿Cómo es eso, pastor? Anótalo, por favor. El ayuno tiene un propósito de abstenerte primeramente de comer cualquier alimento. Literalmente el ayuno es abstenerte de comer alimentos.
durante un tiempo, estimado. ¿Con qué propósitos? Para ser más piadoso, para ser más piadoso y para ser más consciente en mi oración. Por eso es el ayuno. ¿Qué significa ser piadoso? Anótalo, por favor. Piadoso tiene 3 principios: obediencia, fidelidad y reverencia a Dios. Obediencia, fidelidad, reverencia a Dios. Es ser piadoso. Cuando yo ayuno, lo que yo quiero decirle a Dios, que trabaje en mi ser. Quiero ser más obediente, quiero ser más fiel y quiero ser más reverente a Él, más respetuoso a Él. El ayuno tiene un propósito: acercarme más a Dios, no hacerle manita de puerco a Dios. Voy a ayunar para un carro, voy a ayunar para un trabajo, voy a ayunar para que me cambien de jefe, voy a ayunar para que me cambien de esposo. No, eso no. No es por ese lado. Tú ayunas porque tú anhelas tener una intimidad mayor, que crezca tu intimidad con Dios. Por eso tú ayunas. El ayuno puede ser total, 0 alimentos, siempre y cuando tu salud te lo permita. Alguien que tiene diabetes, hay que ser prudentes. Por favor, no te sientas mal y que digas: es que si yo tengo diabetes y alguien me pide ayunar y digo que no, es como decirle a Dios que no creo en Él. No es así. La fe tiene 2 columnas. La fe tiene 2 principios: prudencia y sabiduría. ¿Quién cree en Dios? A ver, levante la mano. ¿De verdad quién cree en Dios? Pues casi todos. Hay invitados seguramente, ¿no? A los que me levantaron la mano, les voy a decir que nos vamos arriba, ahorita, y nos vamos a aventar al piso. Porque dice la Biblia que Él mandará ángeles para que no caigas al piso. Y si no lo hacen, es porque no creen en Dios. A ver, ¿quién lo haría? Yo no lo haría. Pero para empezar. Y no tiene nada que ver con la fe que le tengo a Dios. Dios me pide que sea prudente y que no tiente a Dios. Hay mucha gente que está enferma y a alguien se le ocurre decir: deja tus medicamentos, ya no te los tomes. Si no lo dejas, es ofensa para Dios, porque entonces le dice a Dios: no le crees a Dios. No es cierto. La gente que está en los hospitales es una gente que está llena sin fe, pues está enferma. ¿Es cierto? No. La fe tiene 2 principios: prudencia y sabiduría. No tientes a Dios. Si tu cuerpo, tu salud te permite tener ayuno, no lo hagas. Dios ve tu corazón. Hay mucha gente que anhela ayunar y está ayunando de corazón, no físicamente, y eso es igual y válido que tú lo hicieras físicamente. Amén. Si tu salud te lo permite, ¿cuál es el propósito del ayuno? Acercarme más a Dios, entregarme más a Dios. Puede ser 3 días, 0 alimento, solamente tomo agua para no deshidratarme, solamente agua. Estoy orando, ayuno y oración, estoy orando: Señor, muéstrame, llévame a hacer un ayuno correcto delante de ti, que se cumpla el propósito. A lo mejor Dios te lleva una semana, o Dios te lleva 4 días, o Dios te lleva 2 días. Lo importante es que se cumpla el propósito. Puede ser parcial. En este día dejo yo
lo que más me cuesta trabajo. ¿Qué te cuesta más trabajo, pastor? Pues la comida, la cena. Si quiero no desayuno, no pasa nada. Entonces no lo entregues como sacrificio porque no va a pasar nada. Pero si la comida o la cena es sacrificio, entrégaselo al Señor. Deja de comer y deja de cenar. Y tómate algo en la mañana, algo ligero. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Acercarme más a Dios, entregarme más a Dios. Que realmente Dios se sienta glorificado a través de mi ayuno. ¿Solamente por el tiempo de ayuno? O a partir de ese momento que termino, yo continúo agradándole a todo a Dios. Por si no voy a caer entonces en lo religioso. Hay que ayunar. Sí, ayunamos, dejamos de comer. A ver que tengo como unos kilitos de más y me va a hacer bien el ayuno. No, tu puro ya no fue un motivo puro. Ya fue inducido. Porque quieres bajar de peso. Y mucha gente toma el ayuno para bajar de peso, no para que se cumpla el propósito. Hay que quitar lo religioso. Entonces puede ser total o puede ser parcial. ¿Cuánto tiempo, pastor? Poner oración. 3 días, 4 días, parcial. Yo hoy invito a la iglesia, esto sí lo invito a la iglesia para que empecemos en un ayuno, al menos, si no total, parcial. Porque tenemos una velada de oración y anhelo profundamente que no sea nada más religiosamente cada 6 meses. Que sean los tiempos que Dios determine cuánto tenemos que hacer veladas de oración, pero con corazones correctos, con motivos puros. No para que yo tenga una palomita y que el pastor, no, es que el pastor le gusta mucho. No, para que esta iglesia siga dependiendo más de Dios. Para que esta iglesia sea un ejemplo en el reino de Dios. Para que esta iglesia realmente sea la punta de lanza para mucha gente que es religiosa. Quitemos lo religioso y seamos espirituales, amados. Para eso vino Cristo. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de ayunos. Vamos a Esdras, Antiguo Testamento. Y acompáñame al capítulo 4. Es que el pasaje que tengo aquí no. ¿Es el 8:23? A ver, gracias, mijo. Bueno, sí habla justamente del ayuno, pero quería yo que mostrarles que aquí en Esdras habla un ayuno por 3 días. O sea, quiere decir que así como Jesucristo oró por ¿cuántos días? 40 días y 40 noches en Esdras, otra vez si el Espíritu me revela el pasaje, lo noté mal, es por 3 días. Entonces, así él me dice, ¿por cuánto tiempo, pastor? Híjole, yo diría, a partir del 3er día podría ser un buen tiempo de total, un ayuno, ¿no? O puede ser por 7 días, dependiendo, vuelvo a decir, que tengas ese acercamiento con Dios a través de la oración y que el Espíritu Santo te lleve justamente a cumplirlo, el tiempo que sea importante para cumplir el propósito del ayuno. ¿Sí? Bueno, ahorita checamos. Vamos al primer libro de Samuel. Espero que... Capítulo 31.
versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 13. Y dice aquí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron, ¿cuántos días dice ahí? 7 días. ¿No? Entonces, el tiempo que pueda ser 3 días, 4 días, 7 días, lo importante es que se cumple el propósito del ayuno, que eso es lo más importante. Entonces yo les invito a ustedes a que quien vaya a tomar hoy el ayuno a partir de hoy como el primer día de la semana y lo terminamos el sábado 7 de la mañana, ¿sí? Que Dios dirija justamente en ustedes el tiempo. ¿Habrá sido Esther 4:16? Esther 4:16. Donde le dice, ve y reúna a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Okay. Noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Ok, entonces el ejemplo, gracias. El ejemplo es el tiempo que yo requiera que se cumpla el propósito. 3 días, 4 días, total o parcial, no importa, que se cumpla el propósito. No saber quién aguanta más. Si alguien lo hace ver quién aguanta más, ya el motivo ya no es puro, ya es personal, ¿no? Entonces quédense con eso. ¿Qué es lo importante? Que realmente el ayuno cumpla su propósito, acercarte más a Dios, a que reflejes más a Cristo en todas tus áreas de tu vida. Entonces, ese es justamente el ayuno. Y hoy los invito a que ayunemos como iglesia. Y para que muchos hoy, si tienes ya previsto venir aquí el día viernes 2 a las 10 de la noche, comenzamos ahí nuestra velada de oración hasta las 7 de la mañana del día sábado. Si tu salud no te lo permite, tienes que venir algunas horas porque no puedes desvelarte, vuela lo mismo. Es algo entre tú y Dios. Solamente es así. Yo no voy a imponer, no, es que todos tienen que venir. Eso sería muy religioso y eso sería personal y no de parte de Dios. Yo lo pongo en la mesa, quien en su corazón esté aquí desde las 10 de la noche a las 7 de la mañana del día siguiente, gloria a Dios. Quien solamente vengan 3 horas o 2 horas, 1 hora, 5 horas, es algo entre ustedes y Dios. Yo lo que mi anhelo, mi oración, es que se cumpla el propósito, que esta iglesia refleje más a Cristo. Ese es el propósito del ayuno como iglesia. Amén. Vamos a ver no solamente la parte de, ya vimos la oración como arma, el ayuno como recurso, vamos a ver el mandamiento, la adoración. Y vamos a tomar un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Vamos a apagar el teléfono, pónganle mute, please. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y para entrar en contexto del pasaje, Jesús tiene una plática con la samaritana. Y ahí entonces está estableciendo Cristo cómo se tiene que adorar al Padre. Acuérdense que tenía esa plática donde Jesús pedía agua y ahí la enseñanza fue que entre judíos y samaritanos a través de Cristo no había ninguna distancia. Para Dios todos somos iguales. Amén, todos somos iguales. Sea creyente o no creyente, Cristo murió por todos. Entonces aquí dice en el versículo, en el capítulo 4, versículo 23, dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces vamos a entender primeramente, dice, más la hora viene y ahora es. Entonces quiere decir, en otras palabras, la hora ha llegado. La hora ha llegado. ¿A través de quién? A través de Cristo, porque Él lo estableció de esa manera. Y no quiere decir que no adoraban antes a Dios, por supuesto. Por supuesto que lo adoraban desde el Antiguo Testamento, pero en ese momento Cristo ya había llegado, Dios ya había sido encarnado. Y a partir de ese momento, por eso decía lo que decía en el versículo 21, que Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, porque la samaritana decía, es que nuestros padres oraban en este monte. ¿Dónde oraban los judíos? En Jerusalén. Entonces, ¿dónde? ¿El monte o Jerusalén? ¿Y qué dice Jesús? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces hay que aprender por qué lo dijo Jesús. Versículo 23, entonces más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí tengo que poner un paréntesis. No todos pueden adorar a Dios. No todos pueden adorar al Padre. ¿Quiénes sí, pastor? Los que han sido regenerados. Los que han nacido de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha sido regenerada, no puede adorar algo que no conoce. Y no estoy hablando de un conocimiento, ¿qué? Intelectual, sino tiene que ser un conocimiento vivencial. Tienes que vivir justamente a Cristo en tu vida para que aprendas cómo tienes que adorar al Padre. Porque quien te va a conducir justamente a esa adoración no es tu sentimiento, no son tus emociones, no es tu mente, no es tu deseo. ¿Quién te conduce a adorar al Padre? El Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? La otra pregunta sería, ¿todos tienen Espíritu Santo? No, solo aquellos que han sido regenerados o han nacido de nuevo. Los que han nacido a través de agua y del Espíritu. Es lo que dice Jesús. Entonces tenemos que entender esa parte, por eso mucha gente no entiende cómo adorar. Y te conviertes en una persona solamente que imitas. Volteas a ver al lado. No, estás imitando. No viene de aquí. ¿No? Hay que levantarnos. Pues, no se levantaron. ¿Por qué se levantaron? No sé por qué, pero hay que levantarnos. Todos se levantaron. Oye, ya se cayeron. No, están postrados. Y hay que postrarse. Pues hay que postrarse. Estás imitando. Cuando tiene que venir y tienes que saber por qué lo haces. Y es lo que tienes que enseñar a tus hijos. Tristemente el hijo no está siendo enseñado por el padre o por el papá, porque el papá no lo hace. Y tienes que aprender a hacerlo, pero tienes que aprenderlo primero a entenderlo, por qué tengo que hacerlo. Porque Dios así lo estableció. No es algo que se me ocurrió, es que al pastor se le ocurre que aquí todos tenemos en oración. Ay, ese pastor que tenemos. No, Dios lo estableció. Quiere una iglesia adoradora, que le adore en espíritu y en verdad. El hombre natural, el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Entonces dile a alguien que se postre, vamos a postrarnos para adorar al Señor. Está loco, ¿me está postrando yo? ¿Que se postre él? No entiende. Y no entiende porque está ¿qué? Lisiado. Aprende esa palabra, está lisiado. No está enfermo. Bueno, sí enfermo espiritualmente. Pero la palabra correcta es está lisiado espiritualmente. Tú ves una persona que entra en este momento, entra con silla de ruedas, ¿cómo está? Lisiada.
Hay que poner a que se ponga a barrer la que lleva en silla de ruedas. Hay que hacerlo. ¿Quién está más loco? ¿El que te dice que no puede o el que quiere hacer que lo haga? ¡Eh! Pues ¡claro! Muchas veces no nos vemos de esa manera, pero tú estás exigiéndole a alguien que no tiene a Cristo en su vida, y es que tiene que portarse bien, es que me tiene que amar, y es que tiene que hacer aquello, y tiene que hacer otro. ¿Y ya conoció a Cristo? ¿Ya nació de nuevo? No, pero es que no me quiere. A ver, espérame, ¿ya nació de nuevo? ¿Cómo pretendes que haga las cosas que haría Jesús si no tiene a Jesús en su vida? Primero que nazca de nuevo, primero que sea regenerado a través del Espíritu Santo, y entonces vas a ver un cambio en su vida. Entonces asegúrate que en casa haya gente regenerada, empezando por el papá, para que entonces permee toda esta enseñanza en casa. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? No se me duerman. Ay, tengo que usar ciertas cosas para despertarlos. Me están contagiando. Ya me despeiné. Entonces, para adorar no se necesitan seguir ciertos pasos. Hay que cumplir con el paso A, B y C. No. La adoración viene de un corazón constrito y humillado, un corazón completamente regenerado a través de la sangre de Cristo. ¿Por qué tiene que ser en espíritu y en verdad? Hay mucha gente que hablamos, hay mucha gente que leemos, hay mucha gente que decimos, oye, ¿tú adoras al Padre? Sí, en espíritu y en verdad. Sí. ¿Y sabes qué es eso? No. Entonces, ¿cómo lo vas a enseñar? ¿O cómo lo estás haciendo? Y aquí entra justamente entonces la enseñanza. ¿No? La enseñanza es que hay adoradores que no lo son, pero se dicen adoradores. Dice en el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los entonces quiere decir que si aquí dice Juan verdaderos adoradores, tiene que haber entonces falsos adoradores, y está siendo muy específico. Y un verdadero adorador solamente es en espíritu y en verdad. Hay un requisito ahí, en espíritu y en verdad. Y no está hablando de un adorador, está hablando de adoradores. Quiere decir que entonces para todos es el llamado de adorar ¿a quién? Al Padre. Tenemos que ser adoradores auténticos. Aprende a ser un adorador auténtico. No que imites. No porque alguien te dijo que tienes que hacerlo así, porque el Espíritu te dijo que tienes que hacerlo así. Es diferente. ¿Podemos adorar al Hijo? O sea, ¿a Cristo lo podemos adorar? ¿Podemos adorar al Espíritu Santo? Claro, porque es un solo Dios. Nada más que el orden de la Biblia dijo, adora al Padre, adoremos al Padre, porque así está escrito, así está establecido. Pero no pasa nada si tú adoras a Cristo y tú adoras al Espíritu Santo. ¿Yo puedo adorar a mi esposa? ¡No! La adoración es exclusiva justamente para el Padre, para Dios. Entonces, si tienes la costumbre, ay, ¿cómo te adoro? En aceite. No. Es otra cosa eso. Es otra cosa eso. ¿Cómo te amo? Te quiero mucho, ¿no? Pero para adorar, solo a Dios. Es enseñanza, iglesia, es enseñanza. Entonces, cuidado con que, ay, adoro mucho a mi pastor. Ay, quiero a mi pastor, ¿no? Amo a mi pastor como Cristo lo ama, ¿no? Un amor agape. Amo a mi esposa, un amor agape. Un amor filial. ¿A quién adoras? Solo al Padre, solo a Cristo,
solo al Espíritu Santo porque es Dios. Amén. Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué en espíritu? Porque lo dice el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo: Dios es espíritu. Entonces, cuando dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad, tiene que ser necesariamente alguien que ha sido regenerado y que tiene el Espíritu Santo en su vida. Porque es el Espíritu Santo que te va a conducir a adorar al Padre. No eres tú, es el Espíritu Santo que mora en ti. Y si Dios es espíritu, lo tienes que adorar en... ¡Wow! ¡Qué revelación!, ¿verdad? Si Dios es espíritu, lo tienes que adorar en espíritu. Y la única forma es que tú tengas al Espíritu Santo, que es una persona viva a través de esa regeneración. La gente que no ha sido regenerada está muerta, no puede adorar al Padre. No puede, no quiere. Y los que hemos sido regenerados, sí podemos y queremos hacerlo. Es la gran diferencia, ¿no? ¿Por qué dice verdad? Ok, vamos a ver lo que dice el Evangelio. Es que ese Juan se la sabía. Bueno, más bien, fue muy usado por el Señor. Vean lo que dice en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Dice así, capítulo 16, versículo 13. Versículo 13, capítulo 16, Evangelio de Juan. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de... ¿Por qué debes de adorar al Padre en espíritu y verdad? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Aquí mismo, en el capítulo 14, versículo 6, dice que es la verdad. Dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la... ¿Cómo tienes que adorar entonces al Padre? Cuando se refiere en espíritu y en verdad, pues necesariamente tiene que ser a través de Cristo. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie puede adorar al Padre si no es por mí. Entonces, para cuando alguien te pregunte por qué en espíritu y verdad, ya tenga la respuesta que darle bíblicamente. ¿Amén? Ahora bien, si regresamos nuevamente a Juan capítulo 4, y con eso termino. Creo que ya me pasé, ya ni sé la hora. Yo pensé que faltaban como 2 horas, pero no, ¿verdad? No, ya está, se empañaron los lentes. Tranquilos, ya nos vamos. Comelones. Van a decir, es que nos parecemos a Jesús. Era un comelón y bebedor, es lo que decían la gente, ¿no? Así le decían a Jesús, comelón y bebedor, y no de agua, ¿verdad? Bueno, hoy los pongo para que pongan atención en esa parte de la enseñanza. Pero dice aquí, versículo 21, Jesús le dijo, 4:21, Evangelio de Juan, dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Está hablando como judío. Está hablando como judío. ¿Sí? Jesús está hablando como judío. Dice, vosotros adoráis, ustedes los samaritanos, lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cuál es la enseñanza? Que ni en este monte, ni en Jerusalén vas a adorar al Padre, sino ¿dónde? En todo lugar. Porque si Dios es espíritu, ¿dónde está Dios?
Entonces no necesitas un lugar específico. Es que voy a la iglesia, es que voy a orar. Bueno, obviamente lo haces porque aquí nos reunimos como iglesia. Como iglesia, la iglesia no son estas paredes, no son estas puertas. La iglesia es todo aquello que ha sido regenerado y cree en Cristo y lo toma como Señor y Salvador. Esa es la iglesia. Y aquí venimos, en este lugar se designó para hacer el culto a Dios, para que podamos tener justamente la predicación y podamos reunirnos todos como iglesia y poder adorar. Pero puede ser en la casa de cualquiera de ustedes. Así que si ustedes quieren poner su casa, con mucho gusto. No escuché el amén. Ahí les encargo, No, en mi casa no, porque me dejan toda tirada. Pero hay que servirles. Hijo. Bueno. Entonces por eso dice que tú puedes adorar a Dios en todo lugar. Porque es espíritu. Y Dios está en todas partes. Es lo que quiso decir Jesús a la samaritana. Ni vayas al monte. Aquí podemos adorar al Señor. En tu casa. En tu colonia, en tu trabajo, porque Dios está en todas partes. Entonces, ojalá que realmente vengamos este fin de semana, el 2 y 3, a la velada de oración, a la velada de adoración al Señor, que ayunemos de verdad, para que se cumpla el propósito por el cual Dios permitió esas fechas para la velada de oración, amados. Y yo espero que no prepares tu corazón solamente por la velada. Tú puedes hacer ayunos de manera personal y nadie lo tiene que saber, porque es algo personal. De repente la gente pone cara así como de, ¿qué tienes? Estoy en ayuno. Ay, pobrecita, ¿quién quiere cooperar para su sándwich? No, es algo entre tú y Dios. Si tú estás en ayuno, los menos que tienen que enterarse es la gente que está cerca de ti, Dios y tú. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. Si vienes acompañado con alguien, acércate a él, abrácense. Abrácense. No quiero ver corazones solos. Abrácense, abrácense, abrácense. No pasa nada. Es que me va a contagiar. ¡Hombre! Hombres de poca fe. Cierra tus ojos. Es un tiempo en el cual yo te pido que tú hoy te pongas a cuentas con el Señor. Es un tiempo donde tú realmente quieres entregarte más a Dios y no has podido. Es el tiempo para que tú te pongas a cuentas con el Señor y reconozcas que has estado viviendo a distancia con Cristo. Y tal vez lo has ofendido muchas veces, porque todavía hay un corazón endurecido dentro de ti. O tal vez alguien te enseñó a no adorarlo. Alguien te enseñó a no levantar esas manos o a doblar esas rodillas. Pero hoy Dios ya te dio la instrucción. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y si se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo creo que Dios está sanando tu tierra, tu matrimonio, tu vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas. Dios la está sanando porque has aprendido a humillarte delante de Él y a confesar tus pecados. Si confesarás tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dios quiere una vida íntima contigo, no a distancia. Dios quiere todo tu corazón, no una parte. Dios quiere toda tu vida. Es el momento para que tú te la entregues y que haga su perfecta voluntad en ella, sin reservas. No condiciones a Dios. Dios te quiere completo y es momento para que te entregues a Él, plenamente a Él, totalmente a Él, absolutamente a Él.
y deja que Dios derrame bendición tras bendición a tu vida. Padre bendito, te doy tantas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque sé que tú me elegiste, tú me escogiste y me has llamado para limpiarme y perdonarme. Y me has puesto en un lugar de victoria que es en Cristo Jesús. Y sé que yo estaré contigo por la eternidad. Enséñame a adorarte. Enséñame a depender de ti. Quiero prepararme, Señor, para ser ese instrumento que tú me estás demandando ser, para yo proclamar tu evangelio de la gracia. Y gracias por los corazones que tú enviaste este día. Sé que has hablado a ellos y sé que estás transformando a cada uno de ellos. Y hoy anhelamos que tú seas el centro de nuestra vida, ser una iglesia cristocéntrica, familias cristocéntricas, varones y mujeres y jóvenes cristocéntricos, Señor. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su semana, amados.